Me llamo Arthur, tengo 25 años y hoy puedo decir que estoy en paz con mis decisiones, pero no siempre fue así. Hace 3 años era solo un joven más intentando seguir el camino que todos esperaban de mí. Cursaba 6º año de ingeniería, con una exigente rutina de prácticas, trabajo académico y expectativas que nunca parecían ser las mías. La presión era constante y venía de todos lados, de la universidad, de mi familia y sobre todo de mí mismo. En aquel entonces, mi mayor miedo era decepcionar a los demás, incluso si eso me costaba la salud mental. Mi vida parecía seguir una línea recta que no me pertenecía. Me despertaba temprano, me enfrentaba a autobuses llenos, me pasaba el día resolviendo cálculos que me dejaban más ansioso que curioso, y aún así tenía que sonreír en las reuniones familiares como si todo marchara bien. Mis padres siempre idealizaron la figura del ingeniero exitoso, el orgullo de la casa, y yo intenté encajar en ese molde, pero por dentro ya me estaba desmoronando. El insomnio se volvió rutina y empecé a tener ataques de ansiedad silenciosos, de esos que se enmascaran con «solo estoy cansado». La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la tarde. Estaba en la presentación de un proyecto con el profesor más exigente del curso. Mientras mis compañeros hablaban con entusiasmo de soluciones técnicas, me sentía como si estuviera en el escenario interpretando un papel que no me correspondía. Cuando me tocó hablar, se me quebró la voz y me temblaban las manos. No era nerviosismo normal, sino pánico. Después de la presentación, fui directo al baño y lloré por dentro durante más de 20 minutos. No por vergüenza, sino porque me di cuenta de que ya no podía fingir. En los días siguientes, la idea de abandonarlo todo empezó a tener más sentido que seguir arrastrándome. Pero el miedo era enorme. ¿Cómo se lo diría a mis padres? ¿Cómo afrontaría sus juicios? Y más aún, ¿qué haría con mi vida sin la universidad? No tenía respuestas, solo una certeza. No podía seguir viviendo así. Así que me armé de valor. Fui a la sala de mis padres, me senté frente a ellos y les dije con la voz más fuerte que pude: dejo la universidad. El silencio que siguió fue tan denso como esperaba. Mi madre lloró. Mi padre se levantó y salió de la habitación. Por primera vez sentí que los estaba decepcionando a todos, pero al mismo tiempo estaba empezando a ser sincera conmigo misma. Después de ese día, la casa quedó en silencio durante semanas. Mi padre apenas me hablaba. Mi madre intentaba comprender, pero podía ver la frustración en sus ojos. Constantemente me preguntaba si había tomado la decisión correcta o si simplemente estaba huyendo. Pasé días enteros encerrada en mi habitación, con la mente llena de inseguridad. Las redes sociales se convirtieron en un detonante. Ver a mis compañeros perseverar en su camino me hacía sentir pequeña, rezagada, como si mi vida se hubiera descarrilado. Aún así, algo dentro de mí insistía. Tenía que seguir adelante, incluso sin saber a dónde ir. YouTube, foros y blogs. Pronto estaba desarrollando pequeños prototipos e incluso vendiendo algunos en línea. Sin darme cuenta, estaba redescubriendo mi identidad, la que la universidad había extinguido. Era una chispa en la oscuridad y me aferré a ella con todas mis fuerzas. Con el tiempo, esa pasión se convirtió en una rutina. Creé un perfil en una plataforma freelance y empecé a aceptar pequeños trabajos de diseño de productos y automatización sencilla. Al principio ganaba casi nada, pero cada proyecto completado me daba un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Aún tenía muchas dudas, sobre todo cuando mis padres me preguntaron si volvería a la universidad, pero algo dentro de mí empezaba a tomar forma. Poco a poco iba descubriendo un camino que tenía sentido para mí, aunque pareciera invisible para los demás. A los 26, mi vida aún parecía desorganizada para la mayoría.
sin diploma, sin trabajo de verdad, sin la aprobación familiar. Pero por dentro renacía. Cada nuevo cliente, cada comentario positivo, cada reto que resolvía me demostraba mi capacidad. Empecé a estudiar más a fondo, a invertir mi tiempo en cursos técnicos y a ser mentor de profesionales a los que admiraba. Seguía siendo difícil, muy difícil, pero por primera vez en años dormí sintiendo que estaba construyendo algo propio, algo real. Fue en ese momento que enfrenté una de las etapas más difíciles de mi camino. Un cliente importante, que representaba más de la mitad de mis ingresos mensuales, simplemente desapareció sin pagar. Estaba desesperado. Las facturas se acumulaban. Mi computadora empezaba a fallar. Y para colmo, recibí un mensaje de mi madre que decía: «Aún estás a tiempo de renunciar a esta ilusión y volver a la universidad». Eso me devastó. Sentía que, por mucho que luchara, todo siempre volvía al mismo punto, al fracaso. Consideré dejarlo. De verdad que lo pensé. Incluso visité la página web de la universidad para ver si aún podía volver a solicitar el puesto. Pero algo dentro de mí me decía: «Ya no eres aquel Arthur que se daba por vencido». Así que decidí resistir. Vendí mi bicicleta para arreglar mi ordenador. Le pedí ayuda a un amigo para anunciar mis servicios en grupos y foros especializados. Fue durante esta fase que, por casualidad, un ingeniero de una importante startup vio mi trabajo en una publicación técnica y me invitó a charlar. No me lo podía creer cuando leí el mensaje. La conversación con el ingeniero fue breve pero decisiva. Quería que creara un prototipo para un proyecto interno, algo que nunca había hecho, pero acepté el reto. Pasé noches en vela estudiando, probando, cometiendo errores y volviendo a empezar. No era solo una propuesta de trabajo, era mi oportunidad de demostrar que merecía estar allí, incluso sin un título, incluso sin un currículum brillante. Cuando le entregué el prototipo, me respondió con una sola frase: «¿Estás listo para algo más grande?». Eso me hizo llorar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que iba por buen camino. A partir de entonces, mi vida empezó a cambiar. Conseguí más proyectos con la startup, me recomendaron otras empresas y, en menos de 6 meses, ganaba más de lo que habría ganado como ingeniero recién graduado. Pero lo más importante no era el dinero, sino la confianza que comencé a reconstruir. Aún albergaba inseguridades, aún temía al fracaso, pero cada nuevo reto que superaba era un obstáculo menos en mi camino. Estaba construyendo algo con mis propias manos, y eso no tenía precio. A pesar de mis logros, aún quedaba una herida abierta: mi relación con mi familia. Mi padre en particular seguía creyendo que había desperdiciado mi vida. Rara vez me llamaba, y cuando lo hacía era solo para preguntarme si ya había regresado a la universidad. Esto me dolía más de lo que quería admitir. Muchas noches pensé en mentir, diciendo que había regresado a la universidad solo para evitar oír ese tono de decepción. Pero algo dentro de mí me decía que debía mantenerme fiel a mi camino, incluso si eso significaba decepcionar expectativas que nunca fueron realmente mías. Fue entonces cuando tuve una idea audaz. Tomaría todo lo aprendido y desarrollaría mi propio proyecto. Algo propio, con mi sello personal. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de poner en práctica todo lo que había construido hasta entonces. Pasé 3 meses trabajando en una aplicación que conectaba a pequeños ingenieros freelance con empresas que buscaban soluciones rápidas y personalizadas. La idea surgió porque había experimentado este mismo problema: la falta de oportunidades para quienes tienen talento, pero carecen de título o contactos. Quería abrir esta puerta a más personas como yo. El proceso fue intenso. Me desperté temprano, pasé el día estudiando código, diseño y validación de ideas, y por la noche probaba todo con usuarios potenciales.
Fueron días solitarios y agotadores, pero a la vez emocionantes. Por primera vez sentí que estaba construyendo algo verdaderamente mío, sin profesores, sin exámenes, sin currículo, solo yo, mi visión y mi esfuerzo. Cuando la primera versión estuvo lista, lloré. No porque la aplicación fuera perfecta, sino porque reflejaba todo lo que había enfrentado, desde el niño incrédulo hasta el joven que aprendió a valerse por sí mismo. Lancé la aplicación sin presupuesto de marketing, basándome únicamente en el boca a boca, y para mi sorpresa, empezó a ganar impulso. En pocas semanas, pequeños ingenieros y técnicos empezaron a registrarse. Empresas locales empezaron a buscar soluciones a través de la plataforma. Todo era aún muy modesto, pero el impacto fue real. Y por primera vez, mi padre me llamó sin preguntarme sobre la universidad. Se había enterado del proyecto por un conocido y por primera vez en años parecía orgulloso. La llamada fue breve, pero llena de algo que no había escuchado en mucho tiempo: respeto. A medida que la plataforma crecía, también lo hacían sus desafíos. Tuve que aprender sobre administración, contabilidad, negociación y todo lo que nadie enseña en la universidad. Tomé muchas malas decisiones en el camino. Contraté a personas que no encajaban en el proyecto y perdí dinero por falta de experiencia. Pero cada contratiempo se convirtió en una experiencia de aprendizaje. A diferencia de antes, ya no me dejaba paralizar por los errores. Dolían, sí, pero ahora los veía como parte natural del proceso. Ya no buscaba aprobación, sino evolución. Casi 2 años después de dejar la universidad, una empresa tecnológica se puso en contacto conmigo, interesada en adquirir la plataforma. Fue una negociación larga, llena de altibajos, pero al final cerré la venta por un precio que jamás imaginé. No se trataba solo del dinero, se trataba de lo que representaba. Un proyecto nacido en la habitación de un tipo desacreditado ahora estaba siendo adquirido por un gigante de la industria. Y ese día, solo en la habitación donde todo empezó, recordé cada noche de insomnio, cada "estás desperdiciando tu vida" que había escuchado, y entonces respiré hondo. Había ganado. Lo curioso es que, incluso después de todo, no me enojé con quienes dudaron de mí. Al contrario, esto solo reforzó mi deseo de ayudar a otros que también se sienten perdidos o presionados a seguir un camino que no se corresponde con ellos. Empecé a grabar videos compartiendo mi trayectoria, mis fracasos y las lecciones aprendidas. No como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que aprendió a hacer las preguntas correctas. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Personas de todo el país dijeron que se sintieron inspiradas, que finalmente se vieron reflejadas en una historia. Mi relación con mi familia también cambió. Poco a poco, con respeto y tiempo, empezamos a reconstruir nuestro diálogo. Mis padres no se entusiasmaron con lo que hago de la noche a la mañana, pero hoy entienden que no soy una rebelde, imprudente. Soy alguien que eligió forjar su propio camino. Creo que, en el fondo, ellos también tuvieron que deconstruir mucho de lo que creían correcto. Y eso requiere valentía. Así como yo necesité valentía para decir que no a lo que esperaban de mí, ellos también la necesitaron para darse cuenta de que estaban equivocados sobre quién era yo. Hoy miro hacia atrás y veo que todo lo que me parecía el fin del mundo fue, de hecho, el comienzo de mi mundo. No fue un punto de inflexión repentino, ni un milagro. Fue un proceso, doloroso, lento, lleno de dudas, pero fue real. Y eso es lo que hace valiosa esta historia. No es perfecta, pero es verdadera. Si algo he aprendido, es que necesitamos valentía no para ser héroes, sino para ser honestos con nosotros mismos. Y eso, en sí mismo, es un acto de resistencia en un mundo que constantemente intenta moldearnos.
Si has llegado hasta aquí, solo puedo decirte una cosa. No importa dónde estés ahora. Lo que importa es lo que estés dispuesto a hacer de ahora en adelante. Quizás también te hayan dicho que no eres lo suficientemente bueno, que has decepcionado a alguien o que no tienes futuro. Pero soy la prueba de que nadie define tu historia excepto tú. Yo, Arthur, de 26 años, ex estudiante de ingeniería, desacreditado por muchos. Hoy soy dueño de mi propio camino y por primera vez puedo decir con orgullo, soy exactamente quien elegí ser.